Jungkook y Jimin aparecieron nuevamente juntos en un video promocional de Are You Sure?, donde ambos mostraban distintos objetos. Jungkook comenzó diciendo, "Para mí es esto", mientras levantaba una moto de juguete. Jimin respondió, "Para mí es esto", mostrando un coche de juguete. De inmediato, Jungkook concluyó como si hubieran llegado a un acuerdo. "Y así hemos llegado a nuestro acuerdo, elegimos la moto", provocando que Jimin lo mirara sorprendido y confundido al no entender por qué Jungkook decidía por los dos. En la siguiente ronda, Jungkook repitió, "Para mí es esto", mostrando un cuenco de ramen, y Jimin dijo, "Para mí es esto", enseñando una taza de café. Nuevamente, Jungkook decidió, "Y así hemos llegado a nuestro acuerdo, elegimos el ramen", dejando a Jimin sin palabras porque Jungkook seguía anunciando acuerdos inexistentes. Jimin reclamó, "Ni siquiera llegamos a un acuerdo, lo sabes", mientras Jungkook intentaba contener la risa. Luego, Jungkook continuó con el juego, "Para mí es esto", y levantó una raqueta de ping-pong. Jimin respondió, "Para mí es este", mostrando un juego tradicional de Jute. Aún así, Jungkook volvió a sentenciar, "Y así hemos llegado a nuestro acuerdo, elegimos la raqueta. Lo siento, lo haré de nuevo", tras lo cual ambos estallaron en carcajadas. Más adelante, Jimin dijo, "Para mí es esto", mostrando la plataforma Disney Plus en su pantalla, y Jungkook respondió, "Y yo también. ¿Esto estás seguro? Temporada 2. Esta vez sí coincidieron al decir juntos, "Y así hemos llegado a nuestro acuerdo, ver la segunda temporada de Are You Sure?". Finalmente, Jungkook añadió, "Nos vemos en Disney Plus el 3 de diciembre", y ambos se despidieron entre risas y saludos. Ahora, todo esto descarta por completo aquella teoría que muchos sostenían sobre que ambos no estaban en el mismo lugar. Cuando salió el primer video en el que hablaban de su programa, varios afirmaron que Jimin y Jungkook habían grabado por separado y que luego habían editado el material para que pareciera que compartían espacio. Sin embargo, este nuevo video demuestra claramente que no era así. Y sé muy bien que no faltarán los comentarios diciendo cosas como, "Pero en este momento, Jungkook tampoco mira a Jimin como suele hacerlo". Es importante aclarar que eso no significa que estén peleados ni distanciados. Más bien, refleja el proceso complicado y delicado que están atravesando, uno en el que incluso la forma de mirarse puede sentirse observada, analizada o juzgada desde fuera. No se trata solo de los rumores de citas que han circulado alrededor de ambos, sino también de la manera en que ciertos medios, especialmente internacionales, han intentado construir narrativas donde los acusan de usarse mutuamente para cubrir supuestas relaciones, algo que, como he repetido antes, no solo es absurdo, sino que carece completamente de sentido. Frente a todo ese ruido externo, es natural que cualquier gesto entre ellos pueda volverse más contenido, más prudente, más medido. Y aún así, en medio de esa presión, hay algo profundamente sutil y encantador en cómo interactúan. Una complicidad que sigue ahí, tranquila, casi silenciosa pero firme. No necesitan exagerar ni mostrarse de maneras dramáticas. Basta con pequeños momentos, con risas compartidas que escapan sin querer, con ese modo en el que sus energías se encuentran incluso cuando parecen mantener cierta distancia. Hay algo cálido en verlos navegar juntos entre tanta mirada ajena, algo que no necesita demostraciones grandiosas para sentirse auténtico. Por eso, lejos de indicar un conflicto, estas escenas dejan ver otra cosa, una conexión que se adapta, que respira, que se vuelve más discreta sin perder su luz. Porque a veces la cercanía no está en los gestos evidentes, sino en esa forma suave e íntima en la que dos personas logran sostenerse, incluso cuando el mundo insiste en analizarlos demasiado. Esperemos más actualizaciones de nuestros Jikook, y si realmente crees en ellos, es fundamental no dejar que comentarios ajenos o interpretaciones malintencionadas nublen lo que ellos mismos muestran con tanta claridad. Si amas al Jikook, deja de cuestionar cada pequeño gesto que hacen, deja de mirar sus momentos con lupa buscando fallas o significados que no existen. Y sobre todo,
No te unas a quienes intentan sabotear lo que comparten, porque hay personas que esperan cualquier mínima excusa para desmerecer sus interacciones. Que si se miran o no se miran, que si el video está editado, que si no estaban en el mismo lugar, que si la iluminación cambia, que si uno sonríe y el otro no. Hay quienes convierten detalles insignificantes en teorías elaboradas que solo buscan sembrar dudas. Lo irónico de todo esto es que con sus propios intentos de desacreditar, terminan confirmando que reconocen algo muy especial entre Jimin y Jungkook. Porque nadie intentaría desmontar una conexión inexistente. Es precisamente porque esa conexión se siente, porque es genuina, cálida, natural, que los haters tratan de cuestionarla en cada oportunidad. La verdad es que Jimin y Jungkook siempre han tenido una forma singular de estar juntos. Su manera de mirarse sin necesidad de palabras, la comodidad con la que se acercan, la suavidad en sus gestos, esa complicidad silenciosa que no necesita explicaciones. Su dinámica no está construida sobre grandes demostraciones, sino en pequeños detalles que hablan más fuerte que cualquier discurso. Y aunque ahora sean más cuidadosos, más discretos por toda la presión que hay a su alrededor, esa esencia sigue ahí. Incluso cuando tratan de contenerse, algo en su energía termina delatando que se sienten en casa cuando están cerca. Y quienes critican saben eso, por eso reaccionan de manera tan exagerada, porque la autenticidad molesta a quien no la tiene. Ya falta muy poco para el estreno de Are You Sure? Y será un momento hermoso porque veremos a Jimin y Jungkook después de terminar su servicio militar, listos para compartir anécdotas, experiencias y momentos con una libertad que, aunque contenida por la industria, se siente más ligera que antes. Todo este material fue grabado antes de que comenzara la gran ola de odio y especulación que los rodeó después, por lo que podremos verlos tranquilos, relajados, siendo ellos mismos sin miedo a que cada gesto sea interpretado de 1000 maneras. Y eso, simplemente, es un regalo. Es una ventana hacia un tiempo más suave, más luminoso, donde ambos podían reír sin tantas restricciones. Y aunque aún ni se estrena la segunda temporada, ya hay quienes piden una tercera. Es comprensible. Cuando algo nos hace bien, queremos más. Pero aquí es importante, desde la calma, desde el cariño, recordar que 2026 será un año completamente dedicado a BTS. Ese año les pertenece. Será la etapa del reencuentro, del regreso a los escenarios, del trabajo en conjunto después de años separados. Cada miembro estará entregando toda su energía para que ese regreso sea perfecto, y eso incluye a Jimin y Jungkook. Ellos también estarán viviendo un ritmo exigente, uno que requiere enfoque absoluto y que no deja mucho espacio para proyectos paralelos. Así que lo más sensato es no adelantarnos, no presionar, no querer correr hacia algo que todavía no es tiempo de pedir. Vivamos este presente con serenidad. Disfrutemos lo que Jimin y Jungkook están compartiendo ahora, que es valioso no solo por lo que muestra, sino también por lo que simboliza, un puente entre el pasado y el futuro. Una etapa donde aún pueden entregarnos momentos sinceros antes de volver por completo a la dinámica intensa de BTS. No hace falta obsesionarse con lo que vendrá. No hace falta proyectar expectativas que solo generan ansiedad. Ellos mismos, con su manera sutil de comunicarse, parecen invitarnos a apreciar lo que tenemos ahora, a tomarlo con cariño, a no buscar explicaciones donde solo hay naturalidad. Y estoy segura de que habrá más temporadas en algún momento, porque Jungkook lo quiere, y cuando él desea algo, lo persigue con una determinación admirable. Pero ahora nuestra atención debe estar en lo inmediato, el estreno de Are You Sure? Y las transmisiones en vivo que ambos realizarán en Japón. Allí podremos verlos interactuar nuevamente, responder preguntas, reírse, compartir un poco de su mundo con quienes los seguimos. Algunas fuentes aseguran que viajarán antes, pues no solo habrá una transmisión radial el 5 de diciembre, sino también actividades previas al lanzamiento del programa. Todavía falta la confirmación oficial, pero la emoción ya está creciendo, suave y constante, como una ola que se acerca despacio. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia,
cuidar el ambiente que creamos alrededor de ellos y mantenernos firmes ante quienes intentan distorsionar lo que Jimin y Jungkook realmente muestran. Vivamos este momento con calma, con delicadeza, con esa sensibilidad romántica que nace cuando apreciamos algo sincero, porque a veces lo más hermoso no es lo que está por venir, sino lo que está ocurriendo justo ahora, delante de nosotros, con la luz suave de lo auténtico brillando sin necesidad de exageraciones.